Aquella noche, el viento soplaba con fuerza, llevándose la calma del día. Caminaba por la playa, con una linterna en la mano, buscando a Rocky, mi fiel compañero, quien siempre había estado a mi lado, dándome alegría y consuelo en los momentos más difíciles. Nuestro vínculo era más que el de un simple dueño y su perro, era mi mejor amigo, y perderlo sería perder una parte de mí. La niebla era densa y apenas dejaba ver las luces de la costa. La arena fría se colaba entre mis zapatos, haciendo cada paso más pesado. La ansiedad me consumía, mi corazón latía con fuerza por el miedo a perderlo para siempre. Recordaba su entusiasmo al correr por la playa y cómo su ladrido resonaba en el aire con pura felicidad. Ahora, ese vacío se hacía insoportable. Rocky, grito una y otra vez, con la voz cada vez más quebrada, pero solo obtengo el eco del mar y el golpeteo de las olas. Caminaba de un lado a otro, enfocando la linterna hacia la oscuridad, con la esperanza de ver sus ojos brillantes. Mi mente no dejaba de imaginar lo peor, pensando si Rocky había cruzado la carretera o se había perdido en la maleza. La idea de que estuviera asustado y solo me rompía el corazón. «Rocky, por favor», grité con todas mis fuerzas, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. El viento seguía soplando, y el frío calaba hasta mis huesos, pero nada de eso importaba. Solo quería encontrar a Rocky, abrazarlo y llevarlo a casa. Cada minuto que pasaba se sentía eterno, y la soledad de la playa se volvía cada vez más pesada, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño rincón de oscuridad donde yo estaba atrapada, buscando desesperadamente a mi mejor amigo. Entre la penumbra y la desesperación, escuché pasos, y durante un instante, mi mente se paralizó. Todo mi cuerpo se tensó, y pude sentir como el aire frío se colaba por mis pulmones, dificultando mi respiración. Mis pensamientos se llenaron de temores, y mi instinto me decía que debía mantenerme alerta. De la oscuridad surgió la figura de un hombre, un desconocido con una capucha que apenas dejaba ver su rostro. Era alto y delgado, su andar era lento y cauteloso, como si estuviera evaluando cada paso. Aunque su rostro permanecía oculto, se podía percibir una tensión en sus movimientos, lo que aumentaba la incertidumbre sobre sus intenciones. Durante un segundo, el miedo me inmovilizó, pensando en todas las advertencias que siempre escuché sobre no confiar en extraños, especialmente en lugares solitarios como aquel. Pero entonces noté algo en sus brazos, algo que hacía que el pánico diera paso a la esperanza. Llevaba algo en sus brazos y, con un alivio que apenas podía describir, noté que era Rocky, envuelto y temblando. Mi corazón dio un vuelco al reconocer a mi fiel compañero, y la mezcla de emociones fue abrumadora, alivio, miedo, gratitud, todo al mismo tiempo. El hombre se acercó lentamente, y aunque el miedo por estar sola en la playa con un desconocido me atenazó, la preocupación por Rocky superó cualquier duda. Recibí a mi perro, sintiendo su pequeño cuerpo tembloroso contra mi pecho, y el alivio me hizo sentir que todo el peso del mundo se había desvanecido. No pude evitar que algunas lágrimas resbalaran por mis mejillas, mientras abrazaba a Rocky con todas mis fuerzas. El hombre se quedó allí, en silencio, observando la escena con una expresión serena. Sus ojos, apenas visibles bajo la capucha, reflejaban algo de cansancio, como si hubiera recorrido un largo camino para llegar hasta mí. Intenté decir algo, expresar mi agradecimiento, pero las palabras se me atascaban en la garganta, y todo lo que logré fue un susurro: «Gracias, gracias de verdad». Él asintió levemente, como si entendiera sin necesidad de más palabras, y durante un momento, el frío, la oscuridad y el viento dejaron de importar. Solo podía pensar en que Rocky estaba a salvo y que, a pesar del miedo y la incertidumbre, había encontrado una luz en medio de la noche más oscura. Me pregunté quién era aquel hombre, cómo había encontrado a Rocky, y por qué había decidido ayudarme. Todas esas preguntas cruzaban mi mente, pero en ese instante, lo único que importaba era tener a mi perro de vuelta, sentir su calor y saber que estaba a salvo. El hombre, tras unos segundos de silencio, se dio la vuelta lentamente, como si supiera que su tarea estaba completa y no quisiera incomodarme más. Me quedé allí, mirando cómo se alejaba en la penumbra, con Rocky aún en mis brazos, sintiendo que había presenciado algo casi irreal, algo que no podría olvidar jamás.
Aún conmocionada, miré al hombre que había salvado a Rocky. Su abrigo estaba empapado, el agua goteando desde los pliegues de la tela, y sus manos temblaban por el frío, pero él no parecía darle importancia. En sus ojos había una determinación que me desconcertó, como si todo el esfuerzo realizado fuera insignificante comparado con la satisfacción de haber rescatado a mi perro. Me ofreció llevarnos a casa, su voz tranquila contrastaba con la tempestad que me rodeaba, tanto externa como internamente. Dudé por un segundo, la idea de subir al auto de un desconocido me asustaba, pero ver a Rocky exhausto y tembloroso, buscando refugio entre mis brazos, me hizo aceptar sin pensarlo 2 veces. Sentí el impulso de confiar en aquel hombre, aunque no podía explicar exactamente por qué. Caminamos hacia su viejo furgón, un vehículo con la pintura descascarada y un motor que emitía un ronquido grave al ser encendido. El interior del furgón era sencillo, con los asientos un poco desgastados, pero el aire se sintió cálido al entrar, y eso fue suficiente para mí. Mientras él arrancaba, el silencio entre nosotros se hacía denso, lleno de preguntas no formuladas que colgaban en el aire como la niebla que nos rodeaba. Observé al hombre por el rabillo del ojo, intentando comprender quién era realmente y qué lo había llevado a ayudarme sin esperar nada a cambio. Las luces del tablero iluminaban tenuemente su rostro, revelando líneas de cansancio y algo más profundo, como si llevara un peso invisible que lo agobiaba. Sentí una mezcla de gratitud y curiosidad, pero también una incomodidad natural por estar tan cerca de un desconocido. Rocky se acurrucó en mi regazo, y lo acaricié con suavidad, intentando calmar su temblor. Cada vez que miraba a mi perro, una sensación de alivio y emoción me embargaba. Casi había perdido la esperanza, y ahora lo tenía allí, conmigo, gracias a este hombre del que no sabía nada. En el trayecto, el viento seguía golpeando el exterior del vehículo, y el sonido de las olas se hacía eco a lo lejos. Todo parecía surrealista, como si estuviera viviendo una escena sacada de un sueño extraño y borroso. Intenté iniciar una conversación varias veces, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en mi garganta, mientras él conducía con la mirada fija en la carretera. Había algo en su presencia que resultaba tranquilizador, aunque no pudiera explicarlo. Sus manos, aún temblorosas por el frío, sostenían el volante con firmeza, y su concentración al manejar me dio la sensación de que, por ahora, estaba segura. Finalmente, me atreví a romper el silencio con un «gracias», apenas audible, mi voz temblaba con la emoción contenida. Él giró un poco la cabeza y sonrió ligeramente, sus ojos mostrando una mezcla de comprensión y alivio, como si ese pequeño gesto de agradecimiento hubiera significado mucho más de lo que podía expresar con palabras. Él giró un poco la cabeza y sonrió ligeramente, un gesto que parecía cargado de significados no dichos. «No te preocupes», respondió con voz calmada. «Solo me alegra que haya llegado a tiempo». Ese comentario me hizo pensar en lo que podría haber pasado si él no hubiese estado allí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Preferí no seguir esa línea de pensamiento y me concentré en el presente, en el calor del furgón y en el peso de Rocky contra mí. El trayecto continuó sin muchas palabras, pero de alguna manera, el silencio se volvió menos incómodo, como si ambos comprendiéramos que no había necesidad de hablar para entender lo que estaba ocurriendo. Sentía que algo había cambiado para siempre, aunque no podía poner en palabras qué era exactamente. Cuando finalmente llegamos a mi casa, el alivio de estar a salvo se mezcló con una extraña sensación de nostalgia, como si el pequeño viaje en ese viejo furgón hubiera sido un momento importante que nunca olvidaría. El trayecto fue corto, pero las emociones que me embargaban lo hicieron parecer eterno. El viento afuera seguía golpeando el vehículo, y el sonido de las olas era un recordatorio constante de la incertidumbre de esa noche. Cada minuto que pasaba se alargaba como si estuviera suspendido en el tiempo. A medio camino, el hombre rompió el silencio, disculpándose si me había asustado. Noté que su voz sonaba sincera, con un tono que parecía reflejar no solo su preocupación por mi bienestar, sino también una empatía que no esperaba de un completo desconocido. Habló con una sinceridad que me sorprendió, mencionando que entendía lo que se siente perder algo que amas. Sus palabras, simples pero honestas, tocaron algo dentro de mí. Me di cuenta de que, aunque parecía un extraño, había una conexión emocional en sus palabras que traspasaba la superficie.
como si hubiera vivido una experiencia similar, algo que lo había marcado profundamente. Quise preguntarle más, pero había algo en el aire, algo frágil, y temí romper ese momento de vulnerabilidad que compartíamos. Cuando llegamos a casa, me agradeció por dejarlo ayudar, como si fuera yo la que le hubiera hecho un favor. Me quedé con una sensación extraña, una mezcla de gratitud y curiosidad, como si ese encuentro fuera más importante de lo que parecía. Miré a Rocky, que se había acomodado en mis brazos, finalmente relajado después de la terrible experiencia. El hombre me miró una última vez antes de alejarse, su silueta desapareciendo lentamente en la oscuridad de la calle. En ese momento, sentí que había algo no dicho entre nosotros, algo que posiblemente nunca llegaría a comprender del todo. Me quedé en la puerta durante unos segundos más, observando cómo se alejaba, hasta que el frío de la noche me obligó a entrar. Cerré la puerta detrás de mí, aún envuelta en una especie de asombro por todo lo sucedido. Mientras preparaba un lugar cómodo para Rocky y me aseguraba de que estuviera bien, mi mente no dejaba de repasar lo que acababa de vivir. Cada palabra del hombre, cada gesto, se reproducían una y otra vez en mi cabeza. ¿Quién era él? ¿Que lo había llevado a la playa esa noche? Había algo en su expresión, en la forma en que miraba a Rocky, que me hacía pensar que había una historia detrás de sus ojos cansados. Algo que quizás no quería compartir, o que simplemente no había tenido la oportunidad de contar. Me preguntaba si volvería a verlo, si nuestras vidas se cruzarían nuevamente, o si él seguiría siendo solo una figura en la penumbra de una noche tormentosa. Pero lo que sí sabía era que había dejado una marca en mí, una huella que, aunque no entendía del todo, me hacía sentir que había algo más en todo esto. Una conexión que iba más allá de las circunstancias y que, de alguna manera, me hacía sentir menos sola en el mundo. Después de aquella noche, mis paseos con Rocky tomaron un cariz diferente. Me daba cuenta de que algo había cambiado. Seguíamos caminando por la playa, pero mi mente solía perderse en recuerdos de aquella noche y en la imagen del hombre que había rescatado a Rocky. Nos volvimos a encontrar, de forma casual al principio, y poco a poco comenzamos a compartir más momentos, hasta el punto en que nuestras charlas en el muelle se convirtieron en parte de mi rutina. Sentía que mi mundo se expandía, pero también empecé a notar que el tiempo que dedicaba a Rocky disminuía. Conforme mi relación con el hombre se fortalecía, Rocky empezó a quedar relegado a un segundo plano. No fue algo que decidiera, simplemente sucedió, como si las cosas se estuvieran acomodando solas y yo no tuviera el control sobre ellas. Las salidas con él se fueron haciendo menos frecuentes, y cada vez que me encontraba con aquel hombre, me resultaba más difícil decirle que no. Rocky me miraba desde la ventana cuando me iba, sus ojos reflejando una confusión que me llenaba de culpa. Había una tristeza en su mirada que me desgarraba, como si supiera que algo se estaba perdiendo y no pudiera comprender el porqué. Intentaba compensarlo llevándolo a pasear cuando podía, pero cada vez era menos frecuente, y el entusiasmo de Rocky disminuía con cada ocasión fallida. La vida continuó, y con ella llegaron decisiones que cambiaron todo, como el casarme con él. No fue una decisión tomada a la ligera, pero tampoco me había dado cuenta del todo de lo que implicaría. Las semanas previas a la boda fueron una vorágine de preparativos, compromisos y emociones encontradas. En medio de todo ese caos, Rocky pasó a un tercer plano, como una sombra silenciosa que observaba sin comprender por qué las cosas ya no eran como antes. Cada vez que me iba de casa, sentía su mirada fija en mí, y aunque intentaba sonreírle, sabía que no era suficiente. Sabía que, sin quererlo, estaba dejándolo atrás, y la culpa era algo que llevaba conmigo a cada momento. Después de casarme, la dinámica cambió por completo. Ya no era solo mi tiempo el que se organizaba, sino el nuestro, y en ese nuestro Rocky quedó aún más desplazado. Las pocas veces que intentaba llevarlo a pasear, notaba como su energía ya no era la misma. Caminaba a mi lado con menos entusiasmo, como si hubiera comprendido que nuestros momentos juntos eran solo un eco de lo que solían ser. Hubo un día, en particular, que se quedó grabado en mi mente. Estaba a punto de salir, y como siempre, Rocky se sentó junto a la puerta, esperando que lo invitara a venir. Pero esa vez, me detuve, lo miré a los ojos, y supe que no lo llevaría conmigo. Le acaricié la cabeza, diciéndole que volvería pronto,
pero la expresión en sus ojos me decía que él ya no esperaba nada. Sentí un nudo en la garganta, y al cerrar la puerta, me di cuenta de que algo se había roto entre nosotros, algo que quizás nunca podría reparar. Con el tiempo, Rocky dejó de esperarme en la puerta. Ya no corría hacia mí cuando llegaba a casa, y su cola, que solía moverse con entusiasmo, ahora apenas se agitaba. La culpa me pesaba cada vez más, pero no sabía cómo revertir la situación. Mi relación con mi esposo se volvía cada vez más demandante, y en ese proceso, Rocky quedó relegado a una rutina monótona y solitaria. Y aunque intentaba convencerme de que estaba haciendo lo mejor que podía, en el fondo sabía que estaba fallando, que mi fiel compañero merecía más de lo que yo le estaba dando. Las primeras semanas de matrimonio fueron intensas, llenas de cambios y nuevas rutinas. La casa, que antes había sido el refugio de Rocky y mío, ahora se compartía con alguien más. Ya no era solo nuestro espacio, sino un lugar en el que todos intentábamos encajar, y esa adaptación resultaba más difícil de lo que imaginé. Intenté integrar a Rocky en la nueva dinámica, pero los cambios lo afectaban más de lo que esperaba. Mi perro, que solía saltar de alegría cuando me veía, ya no corría hacia la puerta al verme tomar las llaves. Sus ojos, que antes brillaban de emoción, ahora parecían apagados, y con cada día que pasaba, notaba que el vínculo que solíamos tener se iba desvaneciendo. Su entusiasmo se apagó, y comencé a notar cómo pasaba más tiempo solo, mirando por la ventana o acurrucado en un rincón. Me dolía verlo así, tan desconectado de todo lo que solíamos compartir. Las risas y los juegos que llenaban la casa ahora eran reemplazados por largos silencios y momentos en los que ni siquiera tenía energía para levantar la cabeza al verme entrar. En las noches, cuando mi esposo se dormía, me acercaba a Rocky y lo acariciaba, esperando que de alguna manera él entendiera que aún lo amaba, pero sentía que mis esfuerzos eran en vano. Había algo roto entre nosotros, algo que las palabras no podían arreglar. Mi esposo intentaba acercarse a Rocky, pero la respuesta del perro era siempre distante, como si entendiera que era la causa de nuestro distanciamiento. Rocky lo miraba sin interés, y eso solo aumentaba mi sentimiento de culpa. Había momentos en los que me encontraba recordando los días en los que la casa era solo de Rocky y mío. En esos días, todo parecía tan sencillo, los paseos por la playa, los juegos en el jardín, las tardes de tranquilidad acurrucados en el sofá. Ahora, todo era diferente. Había nuevas responsabilidades, nuevas expectativas, y en medio de todo, sentía que Rocky se perdía. Verlo así, sin la energía y la alegría que lo caracterizaban, me hacía preguntarme si había tomado las decisiones correctas. ¿Había sacrificado demasiado? ¿Había perdido algo irreemplazable en el proceso de construir esta nueva vida? Trataba de convencerme de que, con el tiempo, todo se acomodaría, que Rocky y yo encontraríamos una nueva forma de conectarnos. Pero cada vez que lo miraba, tan solo y tan apartado, la incertidumbre me invadía. La transformación del hogar no fue solo física, fue también emocional. Los espacios que antes eran nuestros se convirtieron en espacios compartidos, y en esa transición, algo se había perdido. Rocky ya no corría por el jardín como antes, ni se emocionaba al ver una pelota. Todo parecía tener un tono diferente, más apagado, más triste. Y aunque intentaba mantenerme positiva, sabía que algo en mi vida, algo importante, se estaba desmoronando sin que pudiera hacer mucho para evitarlo. Una mañana, mientras mi esposo estaba de viaje, encontré una nota en el buzón. Decía que si aún quería saber quién era él, fuera al muelle esa tarde. Sabía de quién se trataba, y aunque la curiosidad me invadió, también lo hizo el temor. Durante todo el día, mis pensamientos giraron en torno a esa nota. Me preguntaba qué quería decirme, qué secretos se escondían detrás de aquellas palabras tan misteriosas. El miedo y la emoción se mezclaban, creando una sensación de incertidumbre que no me dejaba en paz. Cuando finalmente decidí ir al muelle, sentía que el corazón me latía con fuerza, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Cuando llegué al muelle, él estaba allí, su figura recortada contra el horizonte, mirando el mar con una expresión que nunca había visto antes, tristeza mezclada con resolución, como si estuviera enfrentando algo muy doloroso pero necesario. Sin decir nada, me invitó a sentarme a su lado.
El aire estaba frío, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas creaba una atmósfera solemne, casi mágica. Me senté junto a él, y durante unos segundos, el silencio lo dijo todo. Había tantas cosas que quería preguntar, pero algo en su mirada me hizo callar y esperar. Poco a poco, comenzó a hablar. Su voz era baja, casi un susurro, y parecía que cada palabra le costaba un gran esfuerzo. Me confesó cosas sobre su pasado que nunca imaginé, cosas que lo habían perseguido durante años y que, de alguna manera, lo habían llevado hasta mí. Habló de errores, de decisiones equivocadas, de momentos oscuros en los que había perdido el rumbo. Sus palabras estaban cargadas de dolor, pero también de sinceridad. No trataba de justificarse, solo quería que supiera la verdad. A medida que lo escuchaba, sentía como una parte de mí se rompía, como si todo lo que había creído hasta ese momento comenzara a desmoronarse. Pero al mismo tiempo, también había una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera viendo al verdadero hombre detrás de la fachada. Mientras él hablaba, el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era como si el mundo alrededor estuviera en perfecta sintonía con lo que ocurría entre nosotros, una despedida, un final que al mismo tiempo era un nuevo comienzo. No sabía qué hacer con toda la información que acababa de recibir, no sabía si podría seguir adelante con él o si aquello nos separaría para siempre. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era estar allí, escuchar y aceptar la realidad que me estaba mostrando. Él terminó de hablar y se quedó en silencio, mirando el horizonte, como esperando una respuesta que yo aún no tenía. Todo lo que pude hacer fue tomar su mano, un gesto pequeño, pero que en ese instante parecía decir más que cualquier palabra. Escuché en silencio mientras me hablaba de su vida, de los errores que lo perseguían y del miedo a no ser suficiente. Había una vulnerabilidad en sus palabras que me desarmó, pero también me hizo cuestionar lo que teníamos. Me pidió tiempo, me dijo que necesitaba estar seguro de poder ofrecerme una vida plena. Cada palabra que pronunciaba parecía cargar el peso de años de arrepentimientos y dudas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si la realidad que habíamos construido juntos comenzara a desmoronarse. Quise decir algo, encontrar las palabras que pudieran aliviar su carga, pero mi propia confusión me lo impedía. Lo miré a los ojos, esos ojos que ahora mostraban el reflejo de un dolor que había estado oculto durante tanto tiempo. Me di cuenta de que no podía forzar una respuesta, que debía darle el espacio que necesitaba, aunque eso significara poner en pausa nuestra historia. Ese día entendí que el amor no siempre puede con todo, y que las heridas del pasado a veces son más profundas de lo que uno cree. Las palabras que no pronunciamos quedaron suspendidas entre nosotros, y un silencio espeso se instaló en el ambiente, como si ambos estuviéramos esperando algo que no llegaría. Sentía que el futuro era incierto, que cada uno de nosotros tenía que enfrentar sus propios demonios antes de poder compartir una vida juntos. Me quedé ahí, observándolo mientras miraba al horizonte, perdido en sus pensamientos, y en ese momento me di cuenta de que tal vez había cosas que nunca podría cambiar de su pasado, y que mi amor por él no sería suficiente para borrar esas cicatrices. La despedida fue silenciosa, cargada de emociones que no nos atrevimos a expresar. Cada paso que di alejándome de él se sintió como un peso que arrastraba, como si algo dentro de mí se rompiera con cada metro de distancia que ponía entre nosotros. Mientras caminaba de regreso, las lágrimas comenzaron a caer, y por primera vez me permití sentir el miedo de perder lo que habíamos construido. Pero también comprendí que, si en verdad nos amábamos, debíamos permitirnos sanar, y que tal vez el tiempo y la distancia eran lo único que podía ayudarnos a encontrar la claridad que tanto necesitábamos. Al llegar a casa, me encontré con Rocky esperándome, su mirada llena de una lealtad inquebrantable. Me arrodillé a su lado y lo abracé con fuerza, dejando que mi tristeza se desbordara en silencio. Él se quedó allí, inmóvil, como si entendiera el peso de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, me di cuenta de que, aunque todo lo demás se desmoronara, siempre tendría a Rocky a mi lado, y que, en medio de la incertidumbre, esa pequeña certeza era lo único que necesitaba para seguir adelante, al menos por ahora. Con el paso de los días, la distancia entre nosotros se hizo evidente. Nos envolvimos en silencios que parecían eternos, y aunque intenté acercarme a él, sentía que cada vez se alejaba más.
Un día, tras una discusión silenciosa y miradas perdidas, comprendí que había llegado el momento de dejar ir. Rocky, fiel como siempre, fue mi consuelo en esos momentos difíciles. Me di cuenta de que, aunque él era solo un perro, representaba todo lo que había dejado atrás y lo que necesitaba recuperar. Esa noche, mientras Rocky dormía a mis pies, supe que el amor verdadero es el que permanece sin importar las circunstancias, y decidí comenzar de nuevo, esta vez con la certeza de que mi verdadero compañero siempre había estado a mi lado.